Buenos días para todos, dándole entonces continuidad como al módulo de hematología, me corresponde a modalidad de pregunta clínica, darle pues como continuidad en el tema y en compañía de mi asesor decidimos tratar el tema de coagulopatía inducida por sepsis, teniendo en cuenta que la sepsis es una enfermedad o entidad clínica que sigue siendo altamente prevalente durante los últimos 20 años de cuenta del envejecimiento poblacional, la incidencia de la enfermedad aumenta de un 8,7% en promedio al año y cuando se acompaña de manifestaciones de alteraciones del sistema hemostático como la coagulopatía, alcanza una mortalidad tan alta como hasta del 60 al 70%. Es por eso entonces que nos surge la pregunta o duda clínica de la coagulopatía inducida por sepsis, si esa es realmente una manifestación más o hace parte del cuadro clínico de esta entidad o si realmente se comporta como algún factor pronóstico. Mi nombre es Ana María Parada, residente del programa de medicina de urgencias y aprovecho para al doctor Daniel Gómez, egresado de nuestro programa y urgentólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación de Río Negro, quien me brindó su asesoría para esta charla. El contenido entonces propuesto para dar respuesta a esta pregunta clínica, que realmente es más una excusa para tratar el tema, porque son múltiples las preguntas que surgen al momento de sentarse a leer y abordar esta temática. Vamos a iniciar entonces por un breve recuento una breve ilustración respecto a la fisiopatología de la coagulopatía inducida por sepsis, que realmente difiere en ciertos puntos a la coagulopatía de otras entidades clínicas. ¿Cuál es la definición ideal de esta entidad? Si realmente le podemos dar un valor pronóstico o predictor de mortalidad en el paciente con sepsis, que adicionalmente tiene trastornos o tiene un sistema hemostático disfuncional, y teniendo en cuenta si se comporta como un predictor de mortalidad o de pobres desenlaces, si se beneficia de intervenirse de manera activa o resuelve a medida que va resolviendo el proceso inflamatorio. Vamos a empezar entonces con una breve ilustración respecto a la fisiopatología y hay que entender que la disfunción del sistema hemostático o la coagulopatía que presenta el paciente tiene un curso o surge desde los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los que se encargan desde cualquier tipo de microorganismo que genere el proceso infeccioso e inflamatorio de activar a través de los receptores de reconocimiento de patrones y la activación del inflamosoma la respuesta inflamatoria para activar tanto el sistema de respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa. A partir del inflamasoma, que es el que reconoce estos patrones moleculares asociados a patógenos, se va a generar una serie de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta, interleuquina 2, interleuquina 6, interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que va a activar principalmente los monocitos. Los monocitos activados por esos patrones moleculares asociados a patógenos a través como de micropartículas, una vez se fragmentan, van a activar el resto de células inflamatorias como neutrófilos, linfocitos. Los linfocitos B se van a encargar de dar a través de la respuesta de inmunoglobulinas, pero hay un factor muy importante y que juega un papel predominante en la fisiopatología de la coagulopatía inducida por sepsis y es la lesión del endotelio vascular. Esa lesión del endotelio vascular y esa exposición de las células endoteliales hace que se haga manifiesto el factor tisular. Entonces, a partir de esos patrones moleculares asociados a patógenos, la fisiopatología de este tipo de coagulopatía o el contexto específico del paciente séptico se divide en dos ramas o dos grupos grandes. Por un lado, los agregados leucocitoplaquetarios hacen o es lo que nos lleva a nosotros a evidenciar en el hemograma del paciente con sepsis la trombocitopenia, porque hay una activación con una fuente pues como inflamatoria que genera conglomerados con todos esos leucocitos activados y eso es lo que hace manifiesta la trombocitopenia inducida por sepsis por una trombocitopenia de consumo en un sitio no localizado para realizar hemostasia, por así decirlo. Y por el otro lado, partiendo de lo que mencionaba previamente de la disfunción del endotelio vascular, el factor tisular
genera una gran cascada o una gran activación del sistema de coagulación, favoreciendo que a partir de ese punto, por esa gran expresión o esa disfunción endotelial generalizada, no únicamente en el sitio de infección, se predomine o se haga propicio un estado procoagulante. Inicialmente, ese aumento marcado del factor tisular empieza a ser contrarrestado por las proteínas o las glicoproteínas anticoagulantes naturales, como la proteína C, S y antitrombina, pero a medida que va progresando el proceso infeccioso, en el que ya no es solamente una infección, sino que ya es una sepsis, es decir, una disfunción del hospedero en su respuesta inmune a ese proceso infeccioso, todos esos factores o esas glicoproteínas anticoagulantes se van consumiendo, haciendo que la balanza se incline aún más al estado procoagulante que ya había iniciado el factor tisular. Adicionalmente, a medida que avanza el proceso inflamatorio, hay una disfunción en la fibrinolisis. Entonces, el sistema fibrinolítico depende de dos factores grandes: el activador tisular del plasminógeno y el PAI-1, que es el inhibidor del activador tisular del plasminógeno. Al igual que en la coagulopatía inducida por trauma, por ejemplo, inicialmente el paciente se encuentra en un estado hiperfibrinolítico porque hay mayor expresión del activador tisular del plasminógeno, pero a medida que se va agotando todo este mecanismo compensador para contrarrestar a disminuir la cantidad de activador tisular de plasminógeno y empieza a predominar el inhibidor del activador tisular de plasminógeno. Por lo tanto, el proceso fibrinolítico se anula, sigue predominando el factor tisular y el paciente va, a diferencia de los otros estados de coagulopatía, digamos, por ejemplo, la coagulopatía en la disfunción hepática por cirrosis, el paciente con una coagulopatía inducida por sepsis se caracteriza, digamos, desde el punto de vista in vitro, porque como voy a mostrar más adelante desde la clínica, no siempre es así, no es tan absolutista, pero fisiopatológicamente se caracteriza por ser un estado protrombótico. Entonces, pues como este algoritmo o este mapa conceptual lo quería traer para mostrar que más allá de la C y D, el paciente con coagulopatía inducida por sepsis se comporta como en dos espectros: la trombocitopenia aislada, que es muy común, o la coagulación intravascular diseminada, que en el contexto de sepsis tiene ciertas puntualidades que les voy a ir mencionando a lo largo de la charla. Cuando tratamos como de ejemplificar toda esta cascada de la coagulación disfuncional en el paciente con sepsis, pues a nosotros, desde el punto de vista clínico, nos quedan ciertos parámetros como el INR, el dímero de las plaquetas, el fibrinógeno y las pruebas viscoelásticas que cada vez más desde la literatura y desde el contexto de la investigación van tomando fuerza con parámetros como el tiempo R y la amplitud máxima. Desde la literatura se ha tratado de encasillar, digamos, ciertos fenotipos de la disfunción hemostática en un perfil de hipercoagulabilidad o un perfil de hipocoagulabilidad, entendiendo que en el paciente con sepsis inicialmente se puede comportar hipercoagulable por esta cascada fisiopatológica que les expliqué, pero a medida que se van agotando todos estos recursos, va habiendo un montón de disfunción orgánica, se comporta más hacia el espectro de la hipocoagulabilidad, que eso marca mucho la diferencia en el paciente que hace la coagulación intravascular diseminada evidente o el paciente que hace la no evidente, que es como ese estado subclínico. Pero esto se los va a ir ejemplificando un poquito más adelante, porque con estas pruebas es las que vamos a determinar si realmente tiene un valor pronóstico o predictor de mortalidad en el paciente que yo estoy abordando con sepsis o no. Entendiendo entonces la fisiopatología, vamos a hablar un poco de la definición, y es que si bien nosotros abordamos el paciente, le pedimos un hemograma, tiempos, vemos que tiene tiempos prolongados, trombocitopenia, pues la definición de la coagulopatía inducida por sepsis va más allá de esos parámetros. Teniendo esto en cuenta, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que cuenta con su definición de coagulación intravascular diseminada desde 2001, en 2017 quisieron refinar un poco más, entendiendo los factores diferenciadores de la coagulopatía en el contexto de sepsis versus otras entidades clínicas, y quisieron refinar o ser un poco más específicos en esta definición y sacaron la definición o el concepto de coagulopatía inducida por sepsis. La coagulopatía inducida por sepsis se define entonces
como un paciente que tiene trombocitopenia, INR prolongado con un punto de corte mayor o igual a 1.5 y que adicionalmente tiene disfunción orgánica que se hace objetiva por un score de SOFA mayor o igual a 2 en el contexto de un proceso infeccioso en curso. Esta definición de coagulopatía inducida por sepsis nos la proponen a los clínicos como una medida de tamización para su paciente con sepsis. Es decir, si su paciente con un proceso infeccioso, disfunción orgánica, con un puntaje de al menos 2 en el score de SOFA, tiene trombocitopenia, tiempos prolongados, póngale atención que ese paciente ya está empezando a hacer manifestaciones de coagulopatía y debe de manera juiciosa usted pensar que ese paciente pues puede tener un peor curso clínico, aunque eso se los voy a mostrar desde la evidencia un poco más adelante, y debería ir usted a hacerle un score de CID, que hay varios, de manera juiciosa para establecer el diagnóstico, entendiendo que todo paciente con CID pasa por un estado preclínico, por así decirlo, de coagulopatía inducida por sepsis, pero no todas las coagulopatías inducidas por sepsis llegan a hacer la manifestación clínica de la coagulación intravascular diseminada evidente. Entonces, esto es como un estado subclínico o una fase previa o prodrómica ante la manifestación florida de la disfunción del sistema hemostático y es como una señal de alerta en el curso clínico del paciente con un proceso infeccioso activo. Si el paciente no supera esta etapa, al empezar a modular la respuesta inflamatoria, hace la manifestación ya florida de la disfunción, que puede ser la trombocitopenia o la CID. La trombocitopenia inducida por sepsis se define como un recuento en el contexto del paciente séptico de menos de 150.000 plaquetas y realmente tiene una incidencia muy alta de entre un 10 a un 70%. Se ha incluido dentro del score de SOFA, que es el score que nos permite a nosotros objetivizar la disfunción multiorgánica como un predictor de pobres desenlaces, y realmente es porque la trombocitopenia tiene un factor o un principio fisiopatológico multifactorial. No es únicamente esos agregados leucocitoplaquetarios que mencioné inicialmente, sino que hay también, por el proceso infeccioso, toda la tormenta de citoquinas altera el sistema hemofagocítico, hay un freno en la producción medular y ciertos microorganismos, por ejemplo los gram negativos, se han asociado en gran proporción a la disfunción del sistema hemostático en la sepsis, y microorganismos como Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae inducen mucha mayor activación plaquetaria y por lo tanto inducen trombocitopenia de consumo. La pregunta es si realmente, teniendo en cuenta que es una manifestación muy prevalente, hasta un 70% en el paciente con sepsis, si realmente de manera rutinaria se incluye en el SOFA, pero un paciente con trombocitopenia aislada en el contexto de sepsis realmente tiene peor o no desenlace, ya los voy a mostrar pues como desde la medicina basada en la evidencia. El otro espectro, y digamos un poco más grave, es la coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es una disfunción en la cual hay una pérdida de la capacidad de localización de la activación del sistema de coagulación y el paciente empieza a activar de manera generalizada el sistema de coagulación, haciendo una formación de fibrina intravascular. Todo esto deriva en trombosis micro y macrovascular, y lo más importante es que creo yo que lo subestimamos porque la trombosis microvascular es el principio fisiopatológico para la disfunción hepática, renal, que es lo que finalmente termina aumentando la mortalidad en el paciente con sepsis. Esa pérdida de la capacidad de localización de la activación del sistema de coagulación es lo que finalmente lleva a la disminución del recuento plaquetario y los factores de coagulación, haciendo la manifestación hemorrágica en el paciente con la coagulación intravascular diseminada aguda, que tiene un cuadro clínico, digamos, un poco más florido, a diferencia de la coagulación intravascular diseminada crónica, que es la del paciente oncológico, por ejemplo, que es persistente en el tiempo, pero que no tiene como tanto impacto o tanto riesgo de sangrado por consumo. Desde la literatura y desde las guías internacionales se ha tratado de unificar el concepto de coagulación intravascular diseminada. La primera definición surgió en 1990. Sin embargo, a la fecha, lo que reporta
pues como los lineamientos internacionales respecto a hematología son estas tres definiciones. La de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que es, digamos, la más conocida para todos, que surgió en 2001. En 2013, la Asociación Japonesa de Medicina Aguda surge o saca pues con una definición que es muy aplicable en el contexto de sepsis, que ya les voy a explicar por qué. Y la Sociedad Japonesa de Trombosis y Hemostasia en 2018 trata de ser un poco más específico, incluyendo parámetros de laboratorio que nosotros no tenemos disponibles, pero que me parece importante conocerlo porque va más, aún, pues especifica aún más en el principio fisiopatológico que les expliqué inicialmente. Entonces, empezando por la definición que más conocemos, que es la de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, clasifica la CID, como les mencioné, en dos espectros clínicos: el estado subclínico o la CID no evidente y el estado clínico en el que el paciente ya tiene manifestaciones trombóticas o hemorrágicas, que es la CID evidente. Este se ha tomado entonces como, digamos, el gold estándar para los estudios o los ensayos clínicos de la definición de CID, con parámetros que tenemos ampliamente disponibles como las plaquetas, los productos derivados de la degradación de la fibrina, en el caso puntual del dímero D, los tiempos prolongados y disminución del fibrinógeno. En comparación a los primeros criterios que surgieron en 1990, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico con una sensibilidad del 91 y una especificidad del 97%. Siguiendo en el tiempo, surgió entonces la definición en 2013 de la Asociación de Medicina Aguda japonesa. Los japoneses, digamos, son líderes en todos estos temas de hematología y, como les mencioné inicialmente, estos han sido los criterios que se han propuesto específicamente para la coagulopatía inducida por sepsis, porque como pueden ver, dentro de los criterios o los parámetros que evalúan, incluyen la respuesta inflamatoria sistémica, que, digamos, le da el plus de incluir en el puntaje el principio fisiopatológico, que es una respuesta inflamatoria desencadenada por citoquinas, que desencadena esa disfunción endotelial masiva. Con un puntaje mayor o igual a 4, con parámetros que nosotros tenemos disponibles, se puede establecer el diagnóstico de CID y hacer énfasis en la CID en el contexto de sepsis. Y este tiene una sensibilidad que, digamos, va de la mano de la baja sensibilidad de los criterios de respuesta inflamatoria sistémica de 100%, con una especificidad del 65%. Y los más recientes, que son de 2018, son los propuestos por la Sociedad Japonesa de Trombosis y Hemostasia, que con un valor mayor o igual a 4 dan un diagnóstico de CID. Sin embargo, quiero aquí hacer salvedad de que incluyen parámetros de laboratorio como la actividad de la antitrombina, que cuando es menor al 70% indica esa disfunción del sistema hemostático. Por lo tanto, pues en nuestro medio, digamos, no sería tan útil porque nosotros no medimos activamente la actividad de estos mecanismos o factores anticoagulantes naturales, pero se ha comportado con una sensibilidad buena. Sin embargo, la especificidad cae de manera significativa. Pero para los japoneses, que tienen la disponibilidad de medir diariamente la actividad de la antitrombina, pues sí es muy útil establecer diagnóstico con estos criterios, sobre todo por las intervenciones activas que ellos hacen, que ya les voy a contar más adelante. Entonces, independientemente de los criterios que utilicemos, o si simplemente nos vamos a basar en los parámetros de laboratorio que tenemos nosotros ampliamente disponibles, pues quise revisar si realmente cada uno de estos, más allá de la interpretación que le damos, de decir, este paciente tiene una infección urinaria, tiene disfunción hepática, falla renal, y aparte está trombocitopénico, si realmente el hecho de que esté trombocitopénico o que tenga un INR de 1,8, por ejemplo, le añade mayor gravedad y peor desenlace a su cuadro clínico, entendiendo que la coagulopatía es el principio fisiopatológico para perpetuar la disfunción orgánica. Entonces, empezando por parámetros de laboratorio tan sencillos como las plaquetas, a través de esta cohorte retrospectiva trataron de evidenciar si realmente la trombocitopenia guardaba alguna relación o algún factor predictor de mortalidad. Esta es una población de una cohorte retrospectiva de una base de datos grande que se tiene de unidades de cuidado crítico en Israel, e incluyeron pacientes que ingresaban a UCI desde 2001 a 2012 con el diagnóstico de sepsis que nos recomiendan en la última versión del Surviving Sepsis,
en el cual la disfunción orgánica está objetivizada por un SOFA mayor o igual a 2. Ellos distribuyeron sus pacientes en 3 grupos: el paciente con trombocitopenia, que es el que tiene menos de 150.000, normal entre 150.000 y 300.000, y el que tiene trombocitosis, que es mayor a 300.000, que digamos desde la literatura también se le ha tratado de dar cierto factor pronóstico a la trombocitosis. Tenían un gran número de pacientes, 4.576, y como mencionaba, la idea era correlacionar los valores del recuento absoluto de plaquetas con la mortalidad temprana, entendiendo esta como intrahospitalaria, y la mortalidad a un año. Aquí quiero resaltar es que en comparación de los pacientes con valores de plaquetas normales, el paciente que tiene trombocitopenia tenía scores SAPS-2, que es uno de los scores de disfunción orgánica, y el score de SOFA mucho más altos, con una diferencia estadísticamente significativa, y adicionalmente estos pacientes tenían tanto de trombocitosis como de trombocitopenia respecto a los valores de plaquetas normales, pero aún más en el paciente con trombocitopenia, mayor mortalidad intrahospitalaria y a un año. En esta curva de sobrevida, o en esta curva de Kaplan-Meier, de manera pues gráfica, se evidencia cómo a medida que pasa el tiempo, hasta los 150 a 200 días, los pacientes que tienen niveles de plaquetas normales tienen mayor porcentaje de sobrevida a medida que avanza el curso de la enfermedad. Por lo tanto, digamos que a partir de esa corte retrospectiva, queda claro que el paciente con trombocitopenia, probablemente por ser el sustrato fisiopatológico para un resto de disfunción multiorgánica, va a tener un peor desenlace o peor curso clínico. Por el contrario, y nosotros, digamos, le damos más valor a los tiempos, a través de este estudio observacional prospectivo publicado en 2022, se trató de objetivizar si la relación del TP y el INR en el paciente con sepsis y choque séptico tenía algún tipo de significado diagnóstico y pronóstico. Este es un estudio en el cual se recogieron pacientes de unidades de cuidado crítico en Alemania que ingresaban de 2019 a 2021 con la misma definición de sepsis que conocemos hasta la fecha, o la definición más actual, y lo que hicieron ellos fue medir tiempos e INR al momento cero, al momento del ingreso del paciente a la unidad de cuidado crítico, al día 2, 4, 6 y 9. Tenían un total de 338 pacientes y quisieron relacionar esos tiempos de coagulación con la posibilidad o con la predicción de mortalidad a 30 días. Me pareció muy interesante y traje esta tabla porque con un índice de correlación de Pearson nos muestran cómo los pacientes que tienen tiempos prolongados, una INR mayor de 1,5, se correlacionan directamente proporcional con valores de creatinina, bilirrubina, fibrinógeno. Son pacientes que tienen menor PAFI, menor presión arterial media, ejemplificando lo que les mencioné principalmente, de que la coagulopatía es el sustrato para que se empiece a desencadenar por la isquemia y la trombosis microvascular la disfunción de ciertos órganos. Adicionalmente, tienen scores de SOFA y APACHE2, que son scores que predicen mortalidad en el contexto de paciente con sepsis o el críticamente enfermo a lo largo del tiempo. Hablando específicamente de cómo se comportan los tiempos en el paciente que sobrevive versus el que no sobrevive a una sepsis o choque séptico, lastimosamente en este estudio no se pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa, y de manera gráfica en estas cajas de bigote se evidencia que se superponen los valores en el grupo de sobrevivientes y no sobrevivientes. Sin embargo, cuando ellos analizan y dicotomizan los grupos de sepsis y choque séptico con INRs menores de 1,5 y mayores de 1,5, se ve como el paciente que tiene un INR mayor a 1,5 hasta el día 30 pues va disminuyendo la sobrevida a medida que pasa el tiempo, digamos haciéndose más evidente en el paciente con choque séptico, que de por sí tiene mayor mortalidad. Entonces, si bien nosotros le damos un valor de gran peso a los tiempos prolongados, desde la evidencia con estudios grandes como este, pues cohortes, pero con gran número de muestra o de pacientes, queda aún pues como inconcluso si realmente sí impacta en el pronóstico del paciente que sobrevive versus en el que no pudo sobrevivir. Teniendo en cuenta que los marcadores usuales, pero que realmente no
ilustran toda la disfunción del sistema hemostático, no son tan fidedignos o tan confiables. Desde el campo, pues, como de la investigación, se ha tratado de ir más allá o de profundizar en el sistema de coagulación y se han ido a mirar biomarcadores tan precisos como la proteína C. Entonces, la utilidad pronóstica de la proteína C se ha tratado de objetivizar por un montón de estudios observacionales y en Critical Care el año pasado publicaron esta revisión sistemática y metaanálisis en el que incluyeron 12 estudios de 27 centros con una gran muestra de pacientes, 2.471, y lo que analizaron fue la diferencia de medias de los niveles de proteína C medidos tanto por pruebas de ELISA como por pruebas funcionales y mirar cómo se comportaba esa diferencia de medias entre los pacientes que sobrevivían versus los que no sobrevivían a la sepsis. Cuando ellos tratan, pues, como de establecer la mortalidad en estos estudios observacionales relacionados con la sepsis, lastimosamente tiene una heterogeneidad muy alta, con un I2 de un 55%, lo cual le quita credibilidad a la interpretación del resultado, pero como podemos ver, tiene una diferencia de medias que favorece a los pacientes que sobreviven, es decir, a mayor nivel de proteína C, mayor probabilidad de sobrevida, y cuando lo refinan a los 28 días, que es uno de los desenlaces que más nos interesaría mirar, que es la mortalidad intrahospitalaria, mayores niveles de proteína C se comportan como un factor protector a favorecer la sobrevida de los pacientes. Uno de los problemas grandes de los biomarcadores actuales, que si bien vienen como en su apogeo, tanto como la enolasa para el pronóstico neurológico en el paciente posparo, al igual que este tipo de biomarcadores, la proteína C desde la evidencia tiene el problema es que no hemos podido establecer un punto de corte para yo decir lo voy a practicar con mis pacientes, porque si desde la evidencia y la literatura no hay un punto de corte definido, pues no tendría ningún beneficio clínico para la toma de conductas medirlo y no saber a partir de qué punto el paciente se beneficia de que yo intervenga o no en el sistema hemostático. Entonces ellos encontraron 3 estudios de los 12 estudios observacionales que incluyeron, en los cuales utilizaban los niveles de proteína C como predictores o factores diagnósticos de mortalidad relacionada con sepsis, con un buen rendimiento en cuanto a sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, en este estudio tenía un área bajo la curva de 0.92 con una sensibilidad especificidad por encima del 80%, pero cuando vemos en los estudios que utilizaban puntos de corte, pues en unos eran de 66 y en uno de 37, lo cual le resta aplicabilidad pues como a la práctica clínica diaria. Es por eso que, así como en otros contextos de coagulopatía, cada parámetro de manera aislada se queda corto para establecer si mi paciente tiene coagulopatía o no y en qué fenotipo de la coagulopatía se va a comportar. Es decir, si va a ser más propenso a eventos trombóticos o va a ser más propenso a eventos hemorrágicos. Y es por eso que la tromboelastografía se ha convertido, digamos, como en una herramienta diagnóstica imprescindible para dar una visión global de cómo está funcionando el sistema hemostático de mi paciente. En 2021 hicieron este estudio observacional prospectivo en una UCI de un hospital universitario en India de 2017 a 2018 y lo que ellos hacían es que tomaban tromboelastografía en las primeras 24 horas de ingreso en el paciente que cursaba con sepsis con la misma definición que manejamos actualmente y quisieron correlacionar la tromboelastografía con la mortalidad intrahospitalaria. Para hacer un breve repaso, es importante entender que la tromboelastografía nos va a mirar de manera conjunta todos los actores del sistema de coagulación, empezando por el tiempo R, que es el inicio de la formación del coágulo, que es un proceso netamente dependiente de factores de coagulación, la capacidad que tiene ese coágulo de empezar a establecer puentes de fibrina, que es el tiempo K, el ángulo alfa, que es un proceso dependiente de plaquetas, y fibrinógeno, principalmente de fibrinógeno, y la amplitud máxima es lo que tarda ese coágulo en alcanzar la máxima firmeza, que es un proceso dependiente de plaquetas, e igualmente una vez alcanza la amplitud máxima ese coágulo, qué tanta firmeza pierde en porcentaje, que es el tiempo de Lysis 30, que es lo máximo que puede perder en dureza el coágulo, es un 8%. Entonces, como podemos ver, de manera aislada, unas plaquetas no nos dicen nada, los tiempos que ejemplifican factores no nos dicen nada, pero cuando unimos todos los actores del sistema de coagulación en la tromboelastografía, nos permite de manera, digamos, un poco más práctica,
encasillar a mi paciente en uno u otro perfil de coagulopatía, pues en uno u otro fenotipo, entendiendo que esto es solo una foto en el tiempo y que el paciente es variable según cómo vaya respondiendo al proceso infeccioso o inflamatorio. Traigo la tabla 1 para mostrarles que entre los pacientes que sobreviven y no sobrevivieron en esta cohorte de pacientes no hay diferencia entre los niveles de plaqueta o de protrombina. Pero cuando ya se mira de manera conjugada todos los actores del sistema de coagulación por el tiempo R, el tiempo K, el ángulo alfa y la amplitud máxima, el 25% aproximadamente de los pacientes se comportaban hacia el perfil de hipocoagulabilidad, lo cual digamos, va en contra de todo lo que les he dicho hasta el momento del principio fisiopatológico de la coagulopatía inducida por sepsis hacia el perfil protrombótico y no hacia el perfil de sangrado. Cuando se mira de manera conjunta por tromboelastografía, el paciente tiene un perfil más hipocoagulable que hipercoagulable, con parámetros estadísticamente significativos que marcan la diferencia entre el paciente que sobrevive y el que no, específicamente en el tiempo K y el ángulo alfa. Si el paciente se comporta más hacia un perfil de hipocoagulabilidad, entonces, ¿por qué no transfundirlo activamente? Y eso fue lo que hicieron en esta cohorte. No transfundían activamente a los pacientes, sino únicamente los pacientes que iban para intervenciones o algún tipo de procedimiento o el paciente que tenía algún tipo de sangrado activo. Sin embargo, quiero resaltar que parámetros de la tromboelastografía, como el tiempo K, el ángulo alfa y la amplitud máxima, tuvieron pues como desde el punto de vista estadístico, una capacidad predictora de transfusión de plaquetas y transfusión de crioprecipitado. Entonces, entendiendo que el paciente que tiene disfunción hemostática, la respuesta a la pregunta grande es sí, sí tiene cierto valor predictor de mortalidad y de disfunción orgánica, surge la duda de, teniendo en cuenta que es un paciente que se va a morir más, y inmediatamente yo identifique que mi paciente séptico está coagulopático, debería intervenirlo o simplemente esperar a que resuelva a medida que el paciente va respondiendo al manejo antimicrobiano, de soporte, la reanimación hídrica, etc. Entonces, no sobra resaltar que la mortalidad en sepsis no depende de una sola intervención, sino del abordaje temprano con el diagnóstico oportuno, la reanimación hídrica guiada por metas, el antibiótico de amplio espectro y el soporte específico a la disfunción orgánica que vaya presentando el paciente. Una vez yo tengo todos estos parámetros, digamos, ya resueltos, queda la duda de qué más puedo intervenir y es por eso que le damos pie pues como a esta segunda parte de si ya identifiqué que le va a ir más mal a mi paciente, ¿qué más podría hacer por él? El momento ideal para usted intervenir la coagulopatía o para hacer algún tipo de intervención en sepsis debería ser aquel momento o esa ventana de oportunidad en la cual el paciente aún no ha alcanzado una respuesta adaptativa patológica o disfuncional, sino que aún tiene desde el punto de vista fisiológico un soporte para defenderse de toda esa cascada inflamatoria inducida por algún tipo de microorganismo y yo debería como reforzarle esa respuesta fisiopatológica, tratando de evitar cogerlo en un punto en el que yo ya trate es como de pelear contra la disfunción orgánica y un sistema inmune totalmente disregulado, en el cual yo ya pueda empezar es a favorecer el daño o a perpetuar el daño y no a evitarlo cuando el paciente aún podía hacerlo, digamos, por sí solo. Entonces, desde este punto de vista, muchos autores e interesados en el tema han tratado de buscar cómo intervenir el sistema hemostático en el contexto de la sepsis. Y un ejemplo muy cercano a nosotros es un RCT que se hizo en el Hospital San Vicente Fundación, liderado por el doctor Fabián Jaimes, en el cual incluyeron 319 pacientes de 2005 a 2007 con infección más al menos uno de los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, que pues este estudio fue hecho en 2009 y para la fecha esa era la definición de sepsis, y aleatorizaron estos pacientes a una infusión de heparina no fraccionada de 12.000 unidades en 24 horas hasta 7 días versus placebo. La crítica que se le hace a este estudio grande, que realmente es uno de los ensayos clínicos que más se encuentra referenciado en todas las revisiones que uno lee respecto al tema, es que no todos los pacientes o no se hizo un diferencial entre
que los pacientes tuvieran coagulopatía, sino que se les puso heparina a todos los pacientes con sepsis. Y se trató de correlacionar el uso de la heparina con la estancia hospitalaria, la presencia de disfunción multiorgánica y de mortalidad a 28 días. Lastimosamente, desde el punto de vista estadístico, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad, estancia hospitalaria, ni niveles de disfunción multiorgánica objetivizados por el Apache o este score de disfunción multiorgánica entre el paciente que se le ponía placebo versus el que se le ponía heparina. Pero cuando trataron de establecer una curva a lo largo del tiempo del porcentaje de disfunción multiorgánica, parece que el paciente con heparina, a medida que va avanzando en el curso de la enfermedad, la heparina los protege de seguir avanzando en la disfunción multiorgánica. Sin embargo, hay que dar la duda si realmente la heparina sí tuvo un factor, pues, como protector o intervino de alguna manera fisiopatológicamente, o simplemente el paciente ya estaba modulando su respuesta inflamatoria y pues le iba a ir yendo mejor y a ir resolviendo la sepsis. Entonces, en este ensayo clínico no hubo, digamos, un sustento para recomendar de manera activa la heparina en el paciente con sepsis. Posteriormente, en 2014, salió un estudio un poquito más pequeño, un estudio prospectivo. También aleatorizaban pacientes a infusión de heparina no fraccionada versus placebo, pero era una muestra mucho más pequeña de 37 pacientes, y ellos lo que hicieron fue medir parámetros de la coagulación, la disfunción multiorgánica, la estancia en UCI, la ventilación mecánica. Ellos, a diferencia del estudio grande del doctor Fabián Jaimes, sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa en el score de Apache entre el día 0 hasta el día 7, que era el día que terminaba la infusión de heparina, a favor de la infusión de heparina con menor valor en este score. Estos pacientes tenían menor días de estancia en UCI, menor día de ventilación mecánica, y al parecer, al finalizar la infusión de heparina, que duraba en promedio 5 a 7 días, tenían menos disfunción multiorgánica. Entonces queda la duda con un ensayo clínico grande que no iba a favor de los pacientes con la intervención, pero no todos los pacientes tenían coagulopatía, versus un ensayo un poco más pequeño de tan solo 37 pacientes que eran propiamente coagulopáticos en el contexto de sepsis, en los que la heparina pareció favorecer el curso de la enfermedad. Si bien no hay un sustento en la evidencia a la fecha para que anticoagulemos a los pacientes con sepsis, no se nos puede olvidar que por ese mismo principio protrombótico o procoagulante en el que está el paciente, por la CID, por la restricción de la movilidad, por todas las comorbilidades, estos pacientes sí o sí deben recibir tromboprofilaxis, teniendo en cuenta que el riesgo de sangrado espontáneo con las heparinas en dosis de tromboprofilaxis se aumenta con niveles de plaquetas por debajo de 25.000. Por encima de 25.000 no deberíamos restringir a ningún paciente de ponerle tromboprofilaxis farmacológica, y por debajo de 25.000 pues hay que empezar a sopesar el riesgo de sangrado y inclinarnos más por la tromboprofilaxis mecánica. Pero esta es una de las intervenciones que podemos hacer directamente en el paciente con sepsis, que muchas veces pasamos por alto, y pasarla por alto sí puede perpetuar la disfunción orgánica y derivar en un peor curso clínico. Hay otras intervenciones que, digamos, internacionalmente han tratado de ser reconocidas. Nosotros no las tenemos disponibles a la mano, pero han salido ensayos clínicos grandes como este con 2.300 pacientes, en los cuales aleatorizaban a los pacientes con sepsis a antitrombina 3 versus placebo y miraban si tenía algún impacto en la mortalidad a 28 días. Cuando uno mira la tasa de supervivencia a 28 y 90 días, en los pacientes que recibían solamente antitrombina 3 o en los pacientes que recibían antitrombina 3 y ya estaban con tromboprofilaxis con heparina, la diferencia en sobrevida pues, o supervivencia no es estadísticamente significativa. Por el contrario, al parecer parece ser una intervención más deletérea, porque todos los pacientes con antitrombina, con uso concomitante o no de heparinas, tuvieron un RR a favor de mayor riesgo de sangrado. Por lo tanto, es una intervención que quedó ahí como en el tintero. Sin embargo, los japoneses, en 2021 fue su última versión de la guía de sepsis y choque séptico, utilizan de manera activa la antitrombina siempre y cuando se demuestre una actividad de la antitrombina menor al 70%, que, como les mostré, ellos en su definición la incluyen porque tienen la posibilidad de medirlo de manera activa.
Otra intervención, y es un ensayo clínico grande, ha sido el uso de trombomodulina recombinante en pacientes con coagulopatía inducida por sepsis. Y este es un estudio interesante porque ellos cogen pacientes no con CID evidente, sino pacientes en ese estado como prodrómico o preclínico de INR, plaquetas y SOFA mayor a 2. Escogieron, pues la muestra total eran 800 pacientes, trataban de establecer la relación con mortalidad a 28 días y la diferencia en mortalidad fue muy bajita, de tan solo un 2,6%, no fue estadísticamente significativa, pero como desenlaces subrogados parece que el uso de trombomodulina sí modula o regula ese desbalance en el sistema de coagulación, porque ellos evidenciaron menores niveles de dímero D, mayores niveles de complejo trombina-antitrombina y de factor tisular 1+2 en los pacientes que utilizaban esta intervención de manera activa. Queda un gran bache aún por resolver, y es que si la tromboelastografía mostró que gran proporción de los pacientes tiran más hacia el fenotipo de la hipocoagulabilidad que de la hipercoagulabilidad, entonces, ¿por qué no transfundimos a los pacientes? ¿Por qué no ponemos crioprecipitado en el que tiene hipofibrinogenemia? ¿Por qué no corregimos los tiempos con plasma? Y es que realmente no hay un sustento para hacerlo. Le transmití esta duda al doctor Fabián Jaimes, pues que vi que es líder en el tema, y él me decía que así como es muy difícil usted identificar si un paciente está en un estado proinflamatorio o antiinflamatorio, las pruebas viscoelásticas y las pruebas de coagulación son tan solo una foto en el tiempo de cómo está comportándose su paciente, ¿sí? Pero usted no puede predecir si el paciente va a sangrar más o va a sangrar menos. Por lo tanto, las intervenciones activas en el sistema hemostático son aún, digamos, una gran zona gris desde la literatura. Algunos expertos hablan de que transfundir a los pacientes realmente sería como más avivar el fuego, es decir, dar más sustrato para un sistema de la coagulación disfuncional, y que esto podría derivar en un peor curso clínico. Es por eso que desde la evidencia no hay algún sustento aún para uno de manera activa transfundir plaquetas, corregir tiempos, poner crioprecipitado, a menos de que el paciente esté sangrando activamente o requiera arreglar, por así decir, este sistema hemostático para algún tipo de procedimiento. A manera de conclusiones, me parece que el diagnóstico de la coagulopatía inducida por sepsis, si bien a través de las sociedades internacionales se ha tratado de refinar, pues es poco práctico. Uno va a hacer muchas veces eso de score y aún así sigue quedándose corto, pero es muy importante entender el principio fisiopatológico de que la trombosis microvascular va a inducir hipoperfusión orgánica y va a alterar el curso clínico del paciente, favoreciendo la disfunción orgánica, y pues a mayor disfunción multiorgánica, mayor probabilidad de fallecimiento. Más allá de los valores aislados, me parece muy interesante el peso o la validez que se le da a las pruebas viscoelásticas, entendiendo que no todo paciente va a ser eh, protrombótico o procoagulante, o que por el contrario va a ir más hacia el lado de la hipocoagulabilidad. Y es por eso que la medicina debería ir ya más, pues, y va en ese curso de la medicina personalizada o centrada en cada fenotipo de comportamiento del paciente. Y desde la literatura es más como una crítica hacia la epidemiología. Creo yo que en una entidad clínica tan compleja como la sepsis, tratar de establecer o de predecir mortalidad con un solo factor clínico como la coagulopatía podría ser quedarnos cortos, pues, o subestimar de que la sepsis, el paciente sobrevive o no, depende de una serie de factores, no de un solo sistema como el sistema hemostático. Entonces, probablemente los próximos ensayos clínicos o los próximos cohortes o estudios observacionales prospectivos deberían ir encaminados a relacionar la coagulopatía con la disfunción multiorgánica más allá que con la mortalidad. Eso era todo lo que les traía para hoy. Muchas gracias y doy paso a la discusión. Gracias, Ana. Pues me gustó mucho la charla. Me parece que fue conducida para dar respuesta de pronto a algunos interrogantes que a uno le pueden surgir en el servicio de urgencias, porque uno ve el título y uno dice, bueno, pero es que de pronto este es un tema más de medicina crítica que el escenario agudo del paciente con sepsis, pero yo creo que pues ilustraste muy bien, digamos, los fenotipos a los que nos podemos enfrentar, y sobre todo porque sabemos que nosotros vemos a estos pacientes en diferentes estadios evolutivos pues, de la sepsis y la disfunción orgánica múltiple, porque unos llegan más tardíamente,
otros llegan más temprano, o por ejemplo, algunos pacientes estaban simplemente en instituciones de mediana complejidad esperando una remisión. Entonces, me parece pues como que sí quedó aterrizado pues como para que nosotros pudiéramos entenderlo, más allá de que por lo que pudiste concluir, veo que ahora no es el foco de la atención tratar de corregir los problemas de la hemostasia relacionados con la sepsis, sino que seguimos enfocados especialmente pues en el manejo como del síndrome infeccioso. Yo tengo una pregunta y es que me queda como la impresión de lo que revisaste de la fisiopatología de la falla orgánica múltiple en este contexto específico por la disfunción de la hemostasia y me remite a pensar en las microangiopatías trombóticas. Entonces la pregunta es, esas microangiopatías trombóticas que cursan con trombocitopenia, entre otros, no los manejamos ni con anticoagulantes ni al mismo tiempo con transfusiones, sino con plasmaféresis porque se interpretan como un problema de origen inmune. Entonces, no sé si de pronto existe algo relacionado o algo que hayas leído, por ejemplo, de terapias de recambio plasmático en el paciente muy enfermo con defecto de la hemostasia en sepsis, o sea, asumiendo que se trata del mismo fenómeno, un fenómeno de orden inmunológico. Gracias, Ana. Gracias, Cristian. No, pues realmente sí, cada vez se ha hablado pues del hemofiltro, por ejemplo, para tratar de contrarrestar esa tormenta de citoquinas, pero digamos que específicamente en el contexto de la coagulopatía, no hay una intervención precisa de recambio plasmático, por ejemplo, para tratar de contrarrestar este fenómeno, ¿cierto? Entendiendo que casi siempre el paciente con coagulopatía está en el peor espectro de la enfermedad, del choque séptico, la inestabilidad hemodinámica, entonces tratar pues como de incluir a estos pacientes tan críticos en ensayos clínicos grandes desde el punto de vista ético también pone como cierta limitación. Entonces, entre todo lo que leí específicamente para intervenir la disfunción hemostática, no hay intervenciones pues como de este tipo aún con un sustento pues desde la evidencia o desde la literatura. Hola, buenos días. Qué pena que hable sin levantar la mano, sino que no encontré el botón. Bueno, no, primero agradecerle pues a Ana por la preparación de la charla, pues, y hacer énfasis en que con mucho tiempo pues de antelación me buscó para preparar la charla y se hizo con un tiempo prudente, que es algo pues que se ha recalcado siempre la importancia en estas reuniones. Yo pienso pues que el valor principal de esta charla es poder digamos, abrir la mente y pensar en otras cuestiones en una enfermedad tan grave como la sepsis, que siempre digamos que mencionamos o hacemos énfasis en las principales intervenciones, pero estas son cosas que de pronto se nos vuelven un poquito paisaje y vemos que definitivamente eso sí tiene pues como digamos, un pronóstico, tiene una implicación en el resultado final del paciente. Yo creo que volvemos a lo mismo. Seguramente si nos ponemos a hacer ensayos sobre si la tomografía en estos pacientes va a intervenir en la mortalidad o no, pues seguramente eso no va a cambiar nada, porque de todas maneras pretender que una prueba diagnóstica o que nos ayude a esclarecer un poco más las cosas, nos impacte en mortalidad, es muy pretencioso. Pero yo creo que si las señales apuntan hacia ese lado y más mirando algo que yo creo que es lo más importante de esta charla y es reconocer esos factores o esos perfiles del paciente. Porque vemos que casi que en todas las patologías consideramos trombocitopenia igual a riesgo de sangrado y nos vamos dando cuenta que existen esos perfiles que realmente muchos pacientes podrían beneficiarse incluso de una intervención, no de pronto de manera seriada como hemos mostrado los estudios, pero sí de manera individualizada. Entonces yo creo que lo importante de esta charla es eso, como destacar y enfocarnos en ciertos aspectos que se nos pueden pasar de una manera evidente los pacientes con sepsis. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Dani, por la intervención. El doctor Juan Arango quiere participar. Profe, adelante. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Vea, excelente la charla, muy, muy buena. Pero me llevó en el tiempo, hace 27 años que me tocó dar una revisión de tema en el Hospital General. Me acuerdo que estaba en ginecobstetricia de problemas de coagulación en sepsis. Y esos son 27 años. El conocimiento
que se alcanza a entender o a intentar más o menos entender la fisiopatología de la coagulación. Eso ha avanzado enormemente. Pero en mi opinión, el manejo, realmente yo me sentí como, pues cuando hablamos de manejo, me sentí exactamente como igual de impotente que hace 27 años. Fíjese que en oncología hemos avanzado de una manera extrema. En Alzheimer cada vez lo conocemos más, pero somos o estamos absolutamente impotentes porque todavía no sabemos cómo manejarlo. Entonces, en conclusión, pues es decir, me siento aún casi que cuando era R2, la verdad. Es decir, lo que pasa es que es una patología supremamente compleja que tiene muchas espículas y no es lo mismo uno pensar en un foco de una neoplasia que en 5 o 6 enfermedades que están conjuntamente empeorando la manera de coagular. Entonces, sí, realmente me parece como muy desbalanceada lo que sabemos, pero que aún no sabemos manejar adecuadamente esto. Era simplemente eso, doctora, y a felicitarla por la manera como abordó el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y sí, de acuerdo, realmente, y también cuando le planteé la duda al doctor Fabián Jaimes, que pues digamos es un apasionado de la sepsis y ha tratado de investigar al respecto, sigue habiendo un gran hueco en la literatura porque es lo mismo, desde el punto de vista como in vitro o experimental, digamos que se sabe mucho, pero a la hora de extrapolar ese conocimiento a la clínica, nos quedamos cortos en demostrar de que algún tipo de intervención sí tenga un beneficio clínico. Y aprovecho ahí para responderle al doctor Oscar que está haciendo las preguntas en el chat. Realmente, pues desde la evidencia, el sustento para transfundir plaquetas o corregir tiempos es únicamente en el paciente que tenga riesgo de sangrado activo y que vaya a ser llevado a algún tipo de procedimiento invasivo. Esa sería como la única indicación. Y la ejemplificación o la ilustración del impacto del sistema de coagulación a nivel orgánico, pues se evidencia cuando ya el paciente empieza a hacer disfunción hepática renal, en el que uno de los principios o de los sustratos fisiopatológicos sería ese, la trombosis microvascular. Yo creo que si no hay alguna otra intervención, podríamos... Ah, bueno, el profe Vallejo quiere participar. Profe, adelante. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, doctora, muchas gracias por la presentación. Yo creo que es un tema, como lo han mencionado hasta ahora, bastante controversial. Y en ese último punto comentario, pues quisiera hacer énfasis y también preguntarle algo. Porque si bien parte de las recomendaciones es realizar administración de hemoderivados o de tratamientos para tratar de mitigar el riesgo de sangrado en los pacientes que van a ser llevados a procedimientos, pues no sé si hay claridad con respecto a en qué momento intervenir, es decir, cuál es el tipo de trastorno de la coagulación que se va a corregir y cuál es el punto ideal que uno tiene para poder decir he corregido y en estos momentos puedo realizar la intervención en el paciente. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Profe, sí, por eso mismo, pues como lo mencioné en la parte de las transfusiones, realmente y lo que, pues porque eso surge más como desde consenso o concepto de expertos, transfundir lo único que puede hacer es como avivar el problema y dar mucho más sustrato para la coagulación intravascular diseminada. Entonces, realmente en un paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo para sangrado, uno debería ser más restrictivo y transfundir únicamente por debajo de 10.000 cuando el paciente tenga riesgo de sangrado espontáneo. Y finalmente, pues ya según la intervención que se vaya a hacer, o si el paciente tiene un sangrado activo en un sitio compresible o no, identificar pues como cuál va a ser la meta de plaquetas, por ejemplo. Pero lo ideal es ser un poco más restrictivos porque si transfundimos activamente o digamos desde un punto de vista un poco más liberal, lo único que estamos haciendo es como echarle candela al fuego y perpetuar la disfunción. Claro, y en ese punto yo creo que también es necesario como tener un poquito más de información porque, como usted menciona,
pues digamos, puedo administrar mucho tratando de hacer la corrección para poder realizar la intervención de invasión o cirugía, pero empeorar pues el trastorno. Sin embargo, pues sigue habiendo como incertidumbre en cuanto a hasta qué punto se debe realizar la corrección o simplemente pues observar el fenómeno. Así es, profe. Muchas gracias.